Bueno, señores, estamos entrando al Lumina Park con humito y todo. ¡Wow! Aquí está la ruleta del Lumina Park. Miren qué bonita. Vamos a atravesar el puente de las cadenas. Mira las cadenitas. Vamos a ver quién es el último que se monta. Destino, mano, vamos, vengan conmigo. Móntense acá. Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, nos encontramos acá en la Isla Margarita, no de Venezuela, de acá de Budapest, en medio del Danubio. Vamos a ver un parque que hay por acá de atracciones lumínicas, que se llama Lumina Park, y el cual refleja toda la historia de Budapest, 150 años de historia de la ciudad, y es algo que, por lo que se ve en la foto, es muy interesante y es algo que queremos explorar en esta aventura. Y aquí estamos en el Lumina Park, llegamos, pero miren la cola que hay, para entrar al parque como tal. Creímos que en Cuba nos íbamos a librar de las colas, pero aquí también se hace tremenda cola para poder entrar al parque. Mira eso. Bueno, señores, estamos entrando al Lumina Park con humito y todo. ¡Wow! Miren qué bonito está esto. Tiene toda la entrada, miren las columnitas por acá. El Lumina Park, sean bienvenidos al Lumina Park. Ahora vamos a ir viendo cada una de las cosas poco a poco. Esto es un espectáculo de luces tremendo acá. Miren esto. Y tienen sonido cada una de las luces. Fíjate, este aquí está hablando. Aquí vamos entrando. Wow, qué bello está esto. Hay mucha gente, sí. No sé cómo es eso de los romanos. Hay como un humo en el parque que lo hace así como más místico, misterioso. Vean acá esta edificación como romana así. Ya te sabes que hay que hacer cola para tirarse la foto, pero es lo que hay. Mira los soldados romanos esto acá. Miren, jejeje. Qué bonito está. Aquí vamos pasando. Ahora vamos a ir entrando a todo este recorrido. Por ahí hay un carrusel también, tremendo. Wow. Vamos entrando al Imperio Romano. Nos trasladamos en el tiempo. Escuchen cómo se escuchan los caballos y mira aquí los soldados romanos. Oye, cómo están peleando. Cómo están peleando uno y otro. Wow, tremendo. Miren acá el carruaje de los romanos. Y acá vienes y te tiras tu foto acá. Y escuchen el sonido. Qué tremendo está esto, señor. Y bueno, acá llegamos como a un templo de estos romanos. Miren qué bonito está esto. Es una belleza tremenda. Vamos a entrar. Esto te traslada en la historia.
Miren qué bonito. Es como una fuente. Sí, es bueno. Una fuente. Escucha el sonido. Del agua. Y está la mujer vertiendo el... ¡Wow! Qué bonito. Acá, como pueden ver, son estas mangueritas de luces LED y otras lucecitas blancas. Las bases son de hierro, el esqueleto, y cubierto todo con estas mangueritas LED, estas lucecitas LED y algunos forros para las columnitas así también. Está muy ingenioso, muy creativo. Y aquí vamos entrando al laberinto. Vamos a ver cómo es esto. 1886. Buda felszabadítása a Szent Liga által. Hay uno ahí hablando. 1849. En húngaro no se entiende nada. 1873. Y aquí te dice és Óbuda Egyesülésével capital de megszületik Pannonia. Budapest. Trata de imitar estas cosas. Miren qué interesante. Anno Domini 106. Te cuenta parte de la historia del Imperio Romano, las conquistas, 896. Magyar színház las conquistas húngaras. 1242. Tatár színvéd Enbörn, Buda and Pest. Mientras uno va recorriendo todo el 1395. el laberinto, University established. la invasión tatar. 1458. King Matthias proclaimed the King of Hungary. Es como una 1541. cronología. Empire started the occupation of Buda. Miren qué bonito. 1686. Habsburgs regained Buda. Aquí está la ruleta del Lumina Park. Miren qué bonita. Y se pueden montar ahí niños y ahí también gente que no son tan niños también montándose. Qué bonito está, miren. Está Heidi, se va a subir a la ruleta. Y ahí va. Va a dar la vuelta. Vamos a verla. Acá está ella dando la vuelta. ¡Eh! Se paró ahora. Ahí va, ahí va. Adiós. Qué bonito está todo esto. Vamos a ver si vemos a Heidi otra vez. Por acá viene. Cuidado. Bueno, que vamos montándonos en el coche. Esto se parece a los coches de la ciudad de Camagüey, que hay que coger para ir de un lado a otro. Acá estamos. Tremendo caballo. Y bueno, aquí están vendiendo también, venden su vino caliente, su té caliente, pero miren la cola que hace frío. Hoy no es un día de los más fríos, pero bueno, hace su frío también. Y entonces están ahí vendiendo las cosas. Seguimos recorriendo el parque por acá. Vamos a ver qué más nos topamos. Vamos a ir aquí a la opereta. Dice que es esto. Vamos a entrar al espectáculo este de luces acá, que va encendiendo y apagándose con las luces. Miren esto, qué bonito, ¿eh? Wow. Combinado en juego con la música, señores, qué bonito.
Vamos a coger el tren ahora. Ez a vonat 30 másodperc Ese no va. alatt volt. Kérjük, ne hagyja a múltban barátait. Vamos recorriendo el largo tren. Por acá otro de los pasillos. Fíjense cómo te ponen el sonido. Ah, la estación de metro. Octogón. Aquí con la señora con su perro. El violinista. Qué nivel de detalle. Para que le echen las monedas. Tremendo. Miren esto, qué bonito, señor. Wow. Bello. Aquí vamos recorriendo los pasillos del tren. Largo. Bien largo. Y por acá tocando más música. Esta banda. Por acá tenemos este carrito de la época y un tranvía. Ahora nos vamos a montar en el tranvía. Todo con música, muy ambientado. Por acá están otras figuras también. O bueno, el tranvía se puede montar varios, no hay que hacer tanta cosa. Aquí vamos, destino Habana. Vamos a ver quién es el último que se monta. Destino Habana, vamos, vengan conmigo, móntense acá. Ya ustedes saben. Tranvía Camagüey, destino Habana. Y aquí siguiendo recorriendo el parque. Miren esto. Como un televisor antiguo pone imágenes de partidos de fútbol antiguo. De la selección húngara con Alemania estaba puesto uno ahorita. Esta es la otra parte del complejo. Qué bonito. Está esto. Por allá hay una parte, porque este complejo como tal es un complejo acuático y que hay varias piscinas. Y por allá donde están las piscinas han puesto también una recreación del equipo de polo acuático de Hungría, que son de los mejores del mundo. Y por allá a lo lejos están, si lo pueden observar. Miren el autobús, la guagua, como lo decimos nosotros en Cuba. Qué bonito. Bueno, en húngaro se le dice autobús igual. Así que una palabra similar por ahí. Vamos a atravesar el puente de las cadenas. Mira las cadenitas. El puente, uy, al frente del Parlamento. El Parlamento con el Danubio. Con el Danubio, qué chévere. Pone. Miren esto. Una recreación del Parlamento frente al Danubio. Miren las aguas como refleja, qué bonito. Está bello. Bueno, aquí está toda la banda. Y aquí apretando esos botones uno lo toca ahí. Está el piano, la guitarra eléctrica, la batería, el bajo. Esto es como no, hippie, de fiesta, algo así. Sí, eso es hippie. O funky. Y que los hippies... Algo de eso.
Estas flechitas te indican camino al cual seguir. Acá están las que les decía, la piscina, y acá carritos típicos. Vamos a verlo. Miren esto, los polki que hay en Cuba. Eran los polki acá. Y por allá otro más clásico. Y bueno, aquí vemos el cubo Rubik, que para los que no lo sabían, el que lo inventó fue un húngaro. Entonces por eso aquí está en exhibición el cubo, ya que es un orgullo para los húngaros como tal. Miren cómo cambia de color igual. Tremendo. Y ahora vamos de regreso a los 80. A ver qué cosas tiene. Ya en lo último ya del parque, estas son creo las últimas cosas del parque. Acá hay un juego de pinball. Un juego de pinball. Acá vemos una grabadora de casete de los años 80. ¿Se acuerdan de lo que traían arriba en el hombro la gente? En las Huawei por todos lados. Y esta es una visión de Budapest del futuro. Y bueno, amigos, desde aquí, desde este cartel que dice juego terminado, estamos dando por terminado este video. ¿Qué les pareció este parque? Para nosotros fue una experiencia espectacular, algo muy bonito que vale la pena sin duda alguna. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, comparte este video con los demás, dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima aventura para seguir compartiendo historias de nuestras aventuras por aquí, por Budapest y por el resto de Europa, por donde nos encontremos. Así que nos vemos en la próxima. Se les quiere. Chao.